Imagínalo. Un helicóptero sobrevuela el centro de tu ciudad, pero en lugar de agua para apagar un incendio o rescatistas descendiendo, lo que cae del cielo es dinero. Millones de billetes, lloviendo sobre las calles, sobre la gente. Una fantasía, un sueño hecho realidad para muchos. Pero, ¿y si te dijera que esta fantasía es la metáfora de un plan económico real y aterrador? Un plan que se está discutiendo en los pasillos más altos del poder financiero. Lo llaman dinero helicóptero. Se presenta como la solución definitiva para salvar la economía. La verdad, sin embargo, es mucho más oscura. Este no es un plan de rescate, es la receta para la próxima gran crisis global, una que podría empequeñecer la de 2008. Y la pregunta no es si sucederá, sino cuánto nos costará a todos cuando el helicóptero finalmente despegue. Para entender cómo llegamos a este precipicio, debemos viajar en el tiempo. Año 1969. El economista y premio Nobel, Milton Friedman, plantea un experimento mental, una simple parábola para explicar los efectos de un aumento en la oferta de dinero. ¿Qué pasaría, se preguntó, si un helicóptero arrojara $1000 sobre una pequeña comunidad? Su conclusión fue simple. La gente recogería el dinero, lo gastaría y los precios subirían. Era una simple ilustración, no una propuesta política. Sin embargo, décadas después, en un mundo adicto a la deuda y al dinero fácil tras la crisis de 2008, los banqueros centrales desempolvaron la idea de Friedman, la despojaron de su contexto y la transformaron. La convirtieron de una advertencia teórica en una posible herramienta. Una herramienta desesperada para un sistema económico que se está quedando sin opciones. La promesa del dinero helicóptero es innegablemente seductora. A diferencia de las políticas anteriores, como la flexibilización cuantitativa o quantitative easing, donde el dinero nuevo se inyecta en los mercados financieros y beneficia principalmente a los bancos y a los ricos, el dinero helicóptero va directo al bolsillo de la gente. Es un cheque del gobierno que aparece en tu cuenta bancaria, sin intermediarios, sin condiciones. La idea es que, al recibir este dinero, gratis, la gente saldrá a gastar. Comprarán coches, renovarán sus casas, irán a restaurantes. Este aumento repentino en el consumo, en teoría, reactivaría la economía, crearía empleos y alejaría el fantasma de la deflación. Es, en esencia, una política monetaria para el pueblo, un argumento casi imposible de rebatir para cualquier político. ¿Quién podría oponerse a darle dinero directamente a los ciudadanos? De hecho, ya hemos visto un ensayo general de esta política. Durante la pandemia de COVID-19, gobiernos de todo el mundo, liderados por Estados Unidos, enviaron cheques de estímulo directamente a sus ciudadanos. Fueron billones de dólares creados de la nada y distribuidos masivamente. En ese momento, se justificó como una medida de emergencia, un salvavidas para una economía en caída libre. Pero los arquitectos del sistema financiero vieron algo más. Vieron una prueba de concepto, demostraron que era logísticamente posible y, lo que es más importante, políticamente popular. La gente no protestó, al contrario, pidió más. La caja de Pandora se había abierto. La idea de que el gobierno puede simplemente imprimir dinero y regalarlo se instaló en la conciencia colectiva, normalizando una de las ideas económicas más radicales y peligrosas de la historia. Pero, ¿quiénes son los verdaderos impulsores de esta idea? No son solo políticos en busca de votos fáciles. Los principales defensores se encuentran en las torres de marfil de la academia, y más preocupante aún, dentro de los propios bancos centrales. Economistas de renombre argumentan que, con las tasas de interés en cero o negativas, y con la flexibilización cuantitativa perdiendo su efectividad, el dinero helicóptero es la única herramienta que queda en el arsenal. Figuras como Ben Bernanke,
expresidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, apodado Helicopter Ben, han defendido abiertamente versiones de esta política. Lo ven como un paso lógico, una evolución necesaria de la política monetaria. Para ellos, el riesgo de no hacer nada, de caer en una espiral deflacionaria como la de Japón, es mucho mayor que el riesgo de intentarlo. El problema es que estos tecnócratas ven la economía como una máquina que pueden ajustar con sus palancas y botones, olvidando que en realidad es un sistema complejo y orgánico basado en una cosa: la confianza. La confianza en que el dinero que tienes en el bolsillo valdrá más o menos lo mismo mañana. El dinero helicóptero es un ataque directo a esa confianza. Es el reconocimiento implícito por parte de las autoridades de que el sistema está roto, de que el dinero ya no tiene un ancla real y de que la única solución que les queda es encender las imprentas a toda máquina. Es un acto de desesperación disfrazado de política sofisticada. Una señal de que los guardianes del templo financiero están dispuestos a quemar el templo con tal de mantener el control un poco más. Aquí es donde la seductora promesa choca con la brutal realidad. La historia nos ha enseñado una y otra vez una lección muy dolorosa. No existe el dinero gratis. Cuando un gobierno imprime dinero para financiar sus gastos o para regalarlo, no está creando riqueza. Simplemente está diluyendo el valor del dinero que ya existe. Es un impuesto oculto, el más cruel de todos, porque castiga a los ahorradores, a los pensionistas y a los más pobres. Se llama inflación, y cuando se descontrola, se convierte en hiperinflación, un monstruo que devora economías enteras. La promesa de $1000 gratis hoy se convierte en una barra de pan que cuesta $1.000.000 mañana. Parece una exageración, pero la historia está llena de cadáveres de monedas que murieron por esta misma causa. Pensemos en la República de Weimar en Alemania en los años 20. Después de la Primera Guerra Mundial, el gobierno alemán, ahogado por las deudas de guerra, recurrió a la imprenta. Al principio pareció funcionar. El desempleo bajó y la economía se movía. Pero pronto los precios comenzaron a subir. Primero lentamente, luego más rápido y finalmente de forma exponencial. La gente llevaba carretillas llenas de billetes solo para comprar una hogaza de pan. Los ahorros de toda una vida se evaporaron en cuestión de meses. El caos social que siguió allanó el camino para el ascenso del extremismo. La historia se repitió en Zimbabue a principios del siglo XXI, donde el gobierno imprimió billetes de $100 billones que apenas alcanzaban para comprar unos huevos. Estos no son casos aislados, son advertencias. Los defensores del dinero helicóptero argumentan que, esta vez, es diferente. Afirman que los bancos centrales modernos son más inteligentes, que tienen herramientas para controlar la inflación si se desboca, pero esto es una muestra de una arrogancia peligrosa. La inflación no es un termostato que se puede subir y bajar a voluntad, es una fuerza psicológica. Una vez que la gente pierde la fe en su moneda, una vez que esperan que los precios sigan subiendo, la espiral es casi imposible de detener. La Reserva Federal y el Banco Central Europeo ya han demostrado, con la reciente ola inflacionaria post-pandemia, que su capacidad para predecir y controlar los precios es, en el mejor de los casos, limitada. Subestimaron la inflación, la llamaron transitoria, y luego tuvieron que subir los tipos de interés de la forma más agresiva en décadas, causando estragos en el camino. Imaginemos el escenario. El gobierno anuncia la primera ronda de dinero helicóptero. $1.500 para cada ciudadano. La economía recibe un impulso temporal, pero pronto los efectos se desvanecen y la economía vuelve a tambalearse. La presión pública y política para una segunda ronda será inmensa. Y luego una tercera. Cada dosis tendrá que ser mayor que la anterior para lograr el mismo efecto. Es la lógica de un adicto.
El país entra en un ciclo de dependencia del dinero impreso. Mientras tanto, la deuda nacional se dispara a niveles astronómicos. ¿Y cómo se paga esa deuda? La única manera es imprimiendo aún más dinero. Es una trampa mortal, un círculo vicioso que solo tiene un final posible: el colapso total de la moneda. Más allá de la inflación, existe un peligro aún más profundo y sistémico. El dinero helicóptero borra la línea fundamental que ha sostenido la estabilidad económica moderna: la separación entre el gobierno y el Banco Central. Tradicionalmente, los bancos centrales son independientes para poder tomar decisiones impopulares, como subir los tipos de interés para combatir la inflación, sin presiones políticas. Pero con el dinero helicóptero, el Banco Central se convierte en el cajero automático personal del gobierno. Se fusionan la política monetaria, crear dinero, y la política fiscal, gastar dinero. Este proceso se conoce como dominancia fiscal. Es el punto en el que el Banco Central pierde toda su credibilidad e independencia, y su única función es financiar los déficits del gobierno. Cuando un banco central se convierte en una herramienta política, las consecuencias son devastadoras. Los políticos, por naturaleza, tienen un horizonte a corto plazo: las próximas elecciones. La tentación de usar la imprenta para financiar promesas populares, bajar impuestos sin recortar gastos, o simplemente para comprar votos, es irresistible. La disciplina fiscal desaparece por completo. ¿Por qué tomar decisiones difíciles, como reformar las pensiones o recortar el gasto público, si simplemente se puede imprimir el dinero necesario? El dinero helicóptero no es solo una política económica, es un veneno que corrompe el proceso democrático y conduce a una mala gestión económica a una escala masiva. Es el camino directo hacia el modelo de Argentina o Venezuela. Además, esta política crea una distorsión económica masiva. El capital fluye no hacia las empresas más innovadoras o productivas, sino hacia donde el gobierno decide dirigir el dinero. Se crean burbujas en ciertos sectores, mientras otros se quedan sin recursos. Se premia la especulación por encima de la inversión a largo plazo. Se destruye el mecanismo de precios, que es el sistema nervioso central de una economía de mercado. Los precios ya no reflejan la oferta y la demanda reales, sino las decisiones arbitrarias de los burócratas. Esto conduce a una asignación de recursos terriblemente ineficiente, a la creación de empresas zombies que solo sobreviven gracias al dinero barato, y en última instancia, a una economía menos productiva y más frágil. En un mundo globalizado, las acciones de un gran banco central como la Reserva Federal tienen consecuencias para todos. Si Estados Unidos se embarca en una política de dinero helicóptero a gran escala, el dólar, la moneda de reserva mundial, se vería sometido a una presión inmensa. Los países que tienen sus reservas en dólares, como China o Japón, verían el valor de sus ahorros evaporarse. Esto podría provocar una huida masiva del dólar, un evento que desestabilizaría todo el sistema financiero global. Podríamos ver una guerra de divisas, donde cada país intenta devaluar su moneda más rápido que los demás para mantener la competitividad de sus exportaciones. Sería una carrera hacia el abismo, un sálvese quien pueda que destruiría décadas de cooperación económica. Y no nos engañemos, esta no es una amenaza lejana. Los cimientos ya se están poniendo. El desarrollo de las monedas digitales de Banco Central, o CBDCs, por sus siglas en inglés, es la pieza tecnológica que faltaba para hacer el dinero helicóptero increíblemente eficiente. Con una CBDC, el gobierno podría depositar dinero directamente en el monedero digital de cada ciudadano con solo pulsar un botón. No se necesitarían cheques ni transferencias bancarias, pero el poder que esto otorga es absoluto. Podrían, por ejemplo, poner una fecha de caducidad al dinero para forzarte a gastarlo, o programarlo para que solo pueda ser gastado en ciertos productos o servicios.
Es el sueño de un planificador central y la pesadilla de la libertad individual. La narrativa que nos venderán será la de la justicia social y la igualdad. Dirán que el dinero helicóptero es una forma de renta básica universal, una manera de ayudar a los más desfavorecidos y reducir la brecha de riqueza. Pero es una trampa. Aunque a corto plazo pueda parecer que ayuda a los pobres, a largo plazo son ellos los que más sufren los estragos de la inflación. Los ricos tienen activos, como acciones, bienes raíces u oro, que los protegen de la devaluación de la moneda. Los pobres y la clase media tienen sus ahorros en efectivo y sus salarios, que son devorados por la subida de precios. El dinero helicóptero, bajo su disfraz de progresismo, es en realidad una máquina de transferencia de riqueza de los pobres a los ricos y al Estado. Todo esto nos lleva a una pregunta fundamental. ¿Por qué? ¿Por qué las élites financieras y políticas considerarían siquiera una política tan evidentemente destructiva? La respuesta es simple y aterradora. Para mantener el sistema actual a flote a toda costa. El sistema financiero global está construido sobre una montaña de deudas sin precedentes. Deuda gubernamental, deuda corporativa, deuda de los hogares. Si se permitiera una recesión profunda y natural, gran parte de esa deuda colapsaría, provocando una cascada de quiebras, incluyendo la de los grandes bancos considerados demasiado grandes para caer. El dinero helicóptero es el último intento desesperado por evitar ese día del juicio final, por inflar la burbuja de la deuda un poco más, posponiendo el colapso a cambio de hacerlo mucho más grande en el futuro. Estamos siendo condicionados para aceptar lo impensable. Durante la última década, nos dijeron que las tasas de interés cero eran una medida temporal. Se convirtieron en permanentes. Nos dijeron que la flexibilización cuantitativa era una herramienta de emergencia. Se convirtió en la norma. Ahora nos están preparando para la siguiente fase. Cada crisis se utiliza como una excusa para aumentar la intervención del Estado y del Banco Central en la economía. Cada solución crea problemas más grandes que requerirán soluciones aún más drásticas en el futuro. Es una espiral que nos aleja de los principios de un mercado libre y nos acerca a una economía totalmente centralizada y planificada. El final del juego de esta política es la pérdida total de la confianza, no solo en una moneda específica, como el dólar o el euro, sino en el concepto mismo de dinero fiduciario, es decir, dinero cuyo valor se basa únicamente en la fe en el gobierno que lo emite. Cuando la gente se da cuenta de que los gobiernos y los bancos centrales pueden y van a devaluar sus ahorros a voluntad, buscarán alternativas. Se refugiarán en activos tangibles como el oro y la plata, o en activos digitales descentralizados como Bitcoin que no pueden ser impresos de la nada por un político. Este cambio no será gradual, podría ser repentino y caótico. Una corrida bancaria a escala global, no para sacar efectivo, sino para salir del sistema fiduciario por completo. El escenario que se perfila es uno de inestabilidad social y geopolítica. La hiperinflación destruye el tejido social, enfrenta a los ciudadanos entre sí, erosiona la confianza en las instituciones y crea un terreno fértil para el autoritarismo. A nivel internacional, la caída del sistema del dólar crearía un vacío de poder. Potencias emergentes podrían intentar establecer sus propias esferas de influencia monetaria, llevando a un mundo más fragmentado y conflictivo. La transición hacia un nuevo orden monetario rara vez es pacífica. Lo que comienza como una política para ayudar a la gente puede terminar incendiando el mundo. Es crucial entender que no estamos hablando de una teoría abstracta. Las piezas están siendo colocadas en el tablero mientras hablamos. La enorme deuda acumulada, la creciente polarización política y la búsqueda de soluciones fáciles a problemas complejos
crean el caldo de cultivo perfecto para el dinero helicóptero. Los banqueros centrales lo saben, los políticos lo saben, están esperando la próxima crisis, la próxima recesión, para presentar su solución mágica al público. Y cuando llegue ese día, la mayoría de la gente, asustada y desesperada, probablemente lo aceptará. Aceptarán el cheque sin darse cuenta de que el precio que pagarán será su libertad financiera y la de las generaciones futuras. La alternativa requiere coraje y honestidad. Requiere aceptar que no hay atajos. Significa permitir que el sistema se purgue de sus excesos, incluso si eso implica una recesión dolorosa a corto plazo. Significa exigir responsabilidad fiscal a nuestros gobiernos y disciplina a nuestros bancos centrales. Significa entender que la verdadera prosperidad no se imprime, se construye a través del ahorro, la inversión productiva y la innovación. Pero este camino es difícil y políticamente impopular. Por eso, el canto de sirena del dinero helicóptero es tan poderoso. Nos ofrece un paraíso temporal a cambio de un infierno permanente. Y la tragedia es que parece que estamos listos para aceptar el trato. Así que la verdad sobre el dinero helicóptero es esta. No es una herramienta innovadora. Es el reconocimiento de un fracaso monumental. Es la última carta de una élite financiera que ha llevado al sistema al borde del abismo y que ahora, para salvarse a sí misma, está dispuesta a sacrificar el valor de nuestro dinero y nuestros ahorros. No es una solución, es una adicción. Y cada dosis nos acerca más a la sobredosis final. El futuro que nos espera en este camino no es de prosperidad compartida, sino de caos inflacionario, control estatal y una crisis de confianza que podría redefinir el orden mundial. La pregunta final, entonces, es para ti. Si el helicóptero del dinero vuela sobre tu ciudad, ¿saldrías a la calle a recoger los billetes o te refugiarías sabiendo que la tormenta está por llegar? Dinos qué piensas en los comentarios.